familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Me llamo Carlos y lo que les voy a contar a continuación es un capítulo de mi vida, el cual, hoy en día aún se encuentra lleno de incógnitas y sin importar cuánto me esfuerce por obtener respuestas, sé que seguramente jamás las consiga. Era una tarde de verano, yo me encontraba sentado en la banqueta frente a mi casa, jugando con mis autos de juguete, cuando de repente mi mirada se detuvo en la casa de enfrente. Esta era una casa que había estado deshabitada durante tanto tiempo, que apenas recordaba haberla visto ocupada alguna vez. Lo que llamó mi atención aquella vez fue que una vieja camioneta se detuvo frente a la casa, cargada con cajas y muebles, como si alguien estuviera mudándose. Entonces, un hombre bajó de la camioneta. No había nada particularmente inquietante en su apariencia física, era un hombre de mediana edad, con una barba descuidada y ropas gastadas. Pero había algo en su mirada, era algo en la forma que me observaba que me hizo sentir muy incómodo. Cuando nuestros ojos se encontraron, el hombre esbozó una sonrisa, pero no era una sonrisa amigable, no, era una sonrisa que parecía estar pintada sobre su rostro, forzada y artificial. Una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos, que permanecían fríos e inexpresivos. En ese momento supe que debía alejarme, que debía correr lejos de aquel hombre antes de que cualquier cosa pasara. Rápidamente me levanté de la banqueta y entré corriendo a mi casa. Le conté a mi madre lo que acababa de presenciar, tratando de expresarle la inquietud y el miedo que sentía en mi interior, pero ella apenas me prestó atención. Esta parecía más preocupada por la llegada de un nuevo vecino que por mis palabras llenas de temor. Durante los primeros días, mi mente hizo un sinfín de teorías y escenarios respecto a aquel nuevo vecino. Sin embargo, mientras más pasaba el tiempo mi mente fue dejándolo de lado. Al final, aquel nuevo vecino no parecía haber hecho nada más extraordinario o nada que llamara tanto la atención como su primera aparición. Rara vez se le veía salir de su casa, salvo por breves momentos para adquirir provisiones básicas una vez por semana. Las noches, sin embargo, traían consigo algo que llamaba la atención, pues de vez en cuando se escuchaban extraños sonidos, provenientes de la casa del vecino recién llegado. Eran sonidos indistinguibles, difíciles de atribuir a una causa concreta, pero que generaban un escalofrío en la espina dorsal de quienes los escuchaban. Mis padres, como buenos vecinos y siguiendo una lógica de convivencia pacífica, solían restarles importancia a tales acontecimientos. Mientras no le haga daño a nadie, no tenemos por qué molestarlo, decían, intentando calmar mis preocupaciones con su lógica adulta. Sin embargo, una noche todo cambió. Estaba en casa buscando a mi perro, quien en esa ocasión parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Cuestioné a mis padres al respecto, pero ellos aseguraron no haberlo visto en un buen rato. Temiendo lo peor, decidí salir a buscarlo, llamándolo por su nombre mientras recorría las calles desiertas en busca de algún rastro de su presencia. Fue entonces cuando escuché los ladridos. Eran los ladridos inconfundibles de mi perro, pero algo en ellos no sonaba del todo bien. Eran agudos, llenos de una rabia y ferocidad que nunca antes había escuchado en la voz de mi querido compañero. Los ladridos parecían provenir de la casa del nuevo vecino, lo que sembró una semilla de temor en mí. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, crucé la calle y me acerqué a la casa del vecino, siguiendo el sonido de los ladridos. Cuando finalmente llegué al origen, me quedé petrificado. Mi perro estaba acorralado en el patio trasero, con el nuevo vecino imitando sus ladridos de una manera espeluznantemente precisa, con su mirada totalmente en blanco y su forma distorsionada con brazos enormes. La imagen era surrealista, casi como si estuviera presenciando un reflejo distorsionado de la realidad. Mi perro, al percatarse de mi presencia, dejó de ladrar y eso provocó que el hombre girara la cabeza en mi dirección. Pero lo que sucedió después fue mucho más extraño. En lugar de hablar o dirigirme alguna palabra, el hombre comenzó a ladrarme. Su imitación era tan perfecta, tan real, que sentí un escalofrío recorrer mi espalda y sin pensarlo dos veces, di media vuelta y corrí de regreso a mi casa.
con mi perro siguiéndome de cerca. El encuentro con el vecino me dejó desconcertado y perturbado. Me cuestionaba qué clase de persona imita los ladridos de un perro de esa manera, y qué clase de motivos podrían llevarlo a hacer algo así. Me sentí impotente por no poder comprender ni un poco lo que estaba sucediendo del otro lado de mi calle. Durante días, evité pasar cerca de la casa del vecino, temeroso de encontrarme con él de nuevo, pero el recuerdo de aquella noche, de aquel encuentro inquietante, seguía atormentando en mis sueños y mis pensamientos. El miedo se había instalado en lo más profundo de mi ser. Sabía que no podía contarles a mis padres lo que había presenciado aquella noche. Estaba seguro de que no me creerían, o peor aún, pensarían que había perdido la razón. Después de todo, ¿cómo podía explicarles que un hombre adulto estaba imitando los ladridos de mi perro de una manera tan inquietante y con esa forma tan aterradora? La noche siguiente trajo consigo una nueva dosis de terror. Mientras dormía en mi habitación en el segundo piso, fui despertado por ligeros golpes en la ventana. El sonido resonaba en la habitación, insistente y perturbador. Me incorporé de la cama y me acerqué a la ventana con pasos cautelosos. No podía ver a nadie detrás de la cortina, pero los golpes continuaban, como si alguien estuviera tratando desesperadamente de llamar mi atención desde el exterior. Con manos temblorosas, abrí la cortina y miré hacia afuera, esperando encontrar una explicación lógica para aquel extraño suceso. Pero no había nada. El jardín estaba desierto, envuelto en la oscuridad de la noche, y ningún rastro de vida humana o animal que pudiera explicar los misteriosos golpes en la ventana. Aquello no tenía sentido, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. De repente, algo captó mi atención en la casa de enfrente. Una de las ventanas del segundo piso estaba abierta y entre las cortinas apenas visualicé la figura del hombre. Estaba ahí, mirando fijamente hacia mi habitación, como si aquella escena no fuera lo suficientemente inquietante. Miré cómo el hombre levantaba su mano y comenzaba a dar ligeros golpes en su ventana. Sin embargo, el sonido se hizo presente en la mía. Aunque no podía ver su rostro claramente, estaba seguro de que estaba sonriendo, con aquella sonrisa forzada y perturbadora que había visto en su rostro la primera vez que nos encontramos. Era como si estuviera disfrutando de mi miedo, alimentándose de mi angustia como un depredador acechando a su presa. Retrocedí de la ventana y me sumergí bajo las mantas, tratando de bloquear el mundo exterior y encontrar refugio en el abrazo reconfortante de la oscuridad. Aquella noche, el sueño no vino fácilmente. Mis pensamientos estaban dominados por la imagen del hombre en la ventana, todo acompañado de los leves golpes en el cristal, el cual ahora sabía de dónde provenían. En una tarde soleada, mientras jugaba en el patio trasero de mi casa, tuve otra inquietante visión del vecino. Levanté la vista instintivamente hacia la casa de enfrente, como si alguna fuerza invisible me estuviera llamando la atención, y lo que vi me dejó sin aliento. El vecino estaba de pie en su jardín trasero, sosteniendo una pequeña jaula metálica en sus manos, y dentro de la jaula había un grupo de pájaros, revoloteando frenéticamente en un intento desesperado por escapar de su pequeña prisión. Lo más aterrador fue que el vecino, con una calma escalofriante, levantó la jaula sobre su cabeza y comenzó a balancearla de un lado a otro, como si estuviera ejecutando algún tipo de ritual. Los pájaros hacían sonidos de desesperación y entonces, en un movimiento rápido y fluido, el vecino abrió la puerta de la jaula y dejó que los pájaros volaran libres. En vez de alegrarse por su liberación, los pájaros volaron en círculos alrededor antes de caer inertes en el césped. Al ver aquello solté un suspiro de asombro. Eso llamó la atención de aquel hombre, pues se volteó a verme y esbozó aquella macabra sonrisa antes de volver a entrar a su casa como si nada hubiera pasado. En aquel momento de mi vida me sentía más solo que nunca. No sabía a quién recurrir o a quién contarle. Ya ni siquiera podía salir de mi casa sin sentirme acechado por aquel hombre, el cual parecía disfrutar todo aquel miedo que sentía hacia él. Sin embargo, cuando pensaba que ya no podía ser peor, me di cuenta que estaba muy equivocado. Aquel día me sentí un poco enfermo. Mi estómago se revolvía con molestias que me obligaban a permanecer en casa. Mis padres, preocupados por mi salud,
Decidieron que sería mejor que me quedara en casa en lugar de ir a la escuela, aunque su ausencia me dejaba solo en la casa. Confiaban en mi capacidad para cuidarme a mí mismo durante unas pocas horas mientras ellos iban a trabajar. Mientras estaba solo en casa, traté de distraerme viendo caricaturas en la televisión, intentando ignorar las sensaciones incómodas que me asaltaban, pero entonces escuché un suave golpeteo en la puerta principal. Mis padres me habían enseñado que nunca debía abrir la puerta si estaba solo en casa, así que inicialmente decidí ignorar el llamado. Sin embargo, el golpeteo se volvió más insistente, más urgente, y pronto comencé a escuchar la voz de mi padre llamándome desde el otro lado de la puerta. Confundido y un poco asustado, me levanté del sofá y me acerqué a la puerta, luchando con una sensación de inquietud en el fondo de mi mente. Por un momento, me dejé llevar por la familiaridad de la voz de mi padre. Pero entonces, algo dentro de mí, se rebeló contra esa complacencia. Una voz silenciosa en mi interior me advirtió que algo no estaba bien, y a pesar de escuchar claramente la voz de mi padre llamándome desde el otro lado de la puerta, algo me decía que no debía abrir. Justo cuando estaba a punto de ceder a la insistente llamada, el teléfono sonó, rompiendo el hechizo momentáneo que me mantenía atrapado en el umbral de la puerta. Con manos temblorosas, corrí a responder el teléfono, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras levantaba el auricular. Del otro lado de la línea, la voz de mi padre se escuchó y me preguntaba cómo me sentía. Mis palabras se trabaron en mi garganta mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía estar mi padre llamándome por teléfono si estaba afuera de la casa, llamándome desde la puerta principal? Mientras hablaba con mi padre por teléfono, la realidad me golpeó con fuerza. Miré por la ventana y vi al vecino saliendo de mi jardín y cruzando la calle hacia su casa, pero antes de entrar se giró de vuelta, posando su mirada fija en mí, con una intensidad inquietante. Antes de comenzar a saludarme lentamente con la mano, no había duda. Aquel hombre estaba jugando conmigo, manipulando mi mente y jugando con mis emociones como si fuera un títere en sus manos. El miedo se apoderó de mí en ese momento, una sensación visceral que me paralizó hasta la médula. Una ola de terror me inundó al ver que casi abría la puerta a alguien que sonaba como mi padre, pero no era mi padre, cuyas intenciones eran desconocidas y peligrosas. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me encerré en mi habitación el resto de la tarde hasta que mis padres volvieron de trabajar. Con el paso de los días, los incidentes extraños y perturbadores se multiplicaron, como si el vecino estuviera intensificando sus esfuerzos por perturbar mi vida tranquila. Muchas veces, justo cuando me decidía a salir a tomar un poco de aire fresco, veía como el vecino también salía, sentándose a las afueras de su casa con el único propósito de mantenerme vigilado. En otra ocasión, mientras caminaba por la calle de regreso a casa después de la escuela, vi al vecino parado en su puerta, observándome con una mirada fría y penetrante que me hizo estremecer. Era como si pudiera ver a través de mi alma, provocando que mis miedos más profundos se manifestaran al mismo tiempo dentro de mí. Todo culminó una noche en la que mis padres salieron a una fiesta, dejándome solo en casa a pesar de mis súplicas desesperadas para que me llevaran con ellos o me dejaran ir con algún familiar. Había estado implorando que no me dejaran solo, atormentado por el recuerdo del vecino y temiendo que pudiera volver como aquel día. Sin embargo, la respuesta de mis padres fue firme y definitiva. Me aseguraron que estaría bien y que solo sería por unas pocas horas, pero mi mente estaba llena de imágenes horribles y pesadillas vivientes que se negaban a desaparecer. Cuando me quedé solo esa noche, me dispuse a cerrar todas las posibles entradas, cerré las cortinas, aseguré las puertas y me encerré finalmente en mi cuarto, con la esperanza de encontrar algo de paz en mi habitación, la cual en aquel momento sentía como mi único lugar seguro. Conforme la noche fue avanzando, el cansancio comenzó a pesar en mis párpados y poco a poco me sumergí en un sueño inquieto y lleno de pesadillas. En medio de la noche, unos golpes en la ventana perturbaron otra vez mi descanso. Aquellos golpes eran tan fuertes que sentía que mi ventana se rompería, pero para mi fortuna aquello no ocurrió.
Esta vez, sin embargo, no tuve el valor para acercarme a la ventana y enfrentar lo que pudiera encontrarme al otro lado. Me quedé acurrucado en mi cama, temblando de miedo y esperando que el amanecer trajera consigo la promesa de un nuevo día. El tiempo parecía no avanzar y la noche continuaba envuelta en una oscuridad y yo permanecía acurrucado en mi cama, temblando de miedo. En un momento los golpes se detuvieron y por un instante, creí que todo había terminado. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí esa noche, planes que me llevarían al borde del abismo. De pronto, escuché un sonido constante resonando a través de las paredes de la casa. Mi corazón se detuvo por un momento mientras escuchaba los golpes, preguntándome quién podría estar tocando a esas horas de la noche. Entonces, una voz conocida rompió el silencio, una voz que me heló la sangre. Era la voz de mi madre, pidiéndome que abriera la puerta. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras me levantaba de la cama y me dirigía hacia la puerta, con mi mente llenándose de una sensación de inquietud y peligro, pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, un pensamiento fugaz atravesó mi mente. Mis padres siempre llevaban las llaves con ellos y nunca tocaban la puerta de entrada. Detuve mi mano en el aire, con una sensación de terror creciente apoderándose de mí, mientras los golpes en la puerta se intensificaban, resonando en la casa con una fuerza casi sobrenatural. La voz que llamaba desde el otro lado se volvió diferente, distorsionada y siniestra, como si estuviera poseída por una entidad maligna que exigía entrar. «Ábreme la puerta», exigía la voz con un tono diabólico y amenazante, haciendo eco en el pasillo con una intensidad que me hacía temblar de miedo. Por suerte, en ese momento crucial, el destino intervino para salvarme de un destino incierto. Mis padres regresaron a casa, y lo que me contaron después me perturbó todavía más. Habían visto al vecino afuera, parado en la oscuridad. Su rostro fue iluminado por los faros del auto, pero lo que vieron nos dejó horrorizados. Su rostro estaba deformado, con los ojos como yo los había visto antes, y su cuerpo deformado de tal manera que parecía un espectro de otra dimensión. Al verse descubierto, el vecino salió corriendo en medio de la noche, desapareciendo en la oscuridad como una sombra fugaz. Desde entonces, nadie ha vuelto a verlo ni a escuchar de él, pues no volvió siquiera por sus cosas. Aunque todavía me atormentan las pesadillas y los recuerdos de aquella época oscura en mi vida, estoy seguro de una cosa: lo que vivió frente a mi casa durante tanto tiempo no fue humano. Mientras miro hacia atrás en aquella noche de terror, me percaté que algunas verdades son horribles para entenderse y algunas pesadillas oscuras para olvidarse. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.